Buenos días, muy buenos días. Estoy aquí transmitiendo desde Honduras, invitada por la Dama FINEC de El Salvador. Muchas gracias por esta invitación. Soy muy privilegiada, la verdad, por estar con ustedes esta mañana. Esta es la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio completo. Esta es los grupos de damas que se reúnen en diferentes lugares para compartir un testimonio de vida, para compartir un relato irrefutable de lo que es su vida antes de conocer al Señor y después. Voy a compartir un poco sobre la visión de fraternidad y hace mucho tiempo atrás un inmigrante armenio llamado Demos Chakarian tuvo una visión y en esa visión él veía de que muchos hombres estaban como muertos, ¿verdad? Como muertos, como sin vida. Pero luego los miraba con sus manos alzadas al cielo. Y también pudo ver de que en las iglesias en ese tiempo únicamente, o mejor dicho, estaban llenas de mujeres, estaban llenas de niños, de gente mayor, pero realmente los hombres productivos, la mujer productiva, no estaba teniendo una relación con Dios. Y por eso empezó en su corazón, ¿verdad? Y con la ayuda de otros hombres, a formar estos grupos para poder reunir a los hombres, a ese hombre productivo y a esa mujer productiva, en desayunos, en almuerzos o cenas y en lugares no religiosos, en restaurantes, en hoteles. Y fue así como comenzó la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio completo. Su principal objetivo es lograr, a través de un testimonio, a través de un relato irrefutable de una vida, que muchos hombres puedan, hombres y mujeres, ¿verdad?, puedan volver a esa relación personal con Dios. Si teníamos una poca relación con Dios, pues que la hagamos más estrecha, y si no la teníamos, pues que la tengamos, que tengamos esas experiencias de vida. ¿Y para qué necesitamos esas experiencias de vida? Pues para ser mejores personas, mejores esposas, mejores hombres de negocio, mejores mujeres de negocios. Y es aquí como nos hacemos llamar, o se llama la gente más feliz de la tierra. Su lema es, su signo sobre nosotros es amor. Esa es la visión, y es por eso que nosotros nos reunimos pues en diferentes lugares, en hoteles, en cafeterías, en todas partes. La fraternidad está en muchos países. Hay capítulos de hombres y capítulos de damas, se llaman capítulos. Pues si este es el capítulo, las damas FINEC El Salvador, son muchos capítulos, entiendo ahí. Y pues aquí les saluda Lorena de Rivera desde Honduras. He sido invitada para compartir un relato de mi vida, de cómo fue mi vida antes de conocer al Señor y al haberme incorporado a esta organización. Pues les quiero compartir que yo nací en Olancho, Honduras, en un pueblo muy remoto. Yo soy madre de 4 hijos en este momento. Mi esposo sirve en fraternidad también, y
y soy profesional, ¿verdad? Trabajo en una compañía, de hecho estoy trabajando, gracias a Dios, aún con esta cuarentena. Pero volviendo a mis inicios, yo nací en un pueblo en el norte de Olancho, Honduras. Ahí nací y realmente tuve todo lo que podía desear una niña como yo. Luego en mi adolescencia, pues soy la mayor de 4 hermanas y en mi adolescencia pues ya tenía que estudiar la escuela secundaria, mi mamá era maestra y fue ahí como nos separamos un poquito con mi familia porque me trajeron a la capital, a Tegucigalpa, Honduras. Ahí estudié yo mi educación secundaria, viví en la casa de unos tíos y realmente fue como mi segunda familia. No les voy a decir que fui una persona que sufrida, que me trataron mal, no, nada que ver con eso. O sea, tuve una segunda familia. Y, y les voy a compartir bueno, he estado meditando, ¿verdad?, en cómo fue mi juventud. Pues mi juventud fue muy, casi no tuve juventud, pues a los 17 años me gradué de la escuela secundaria, luego pasé pues a pensar qué iba a estudiar. Y bueno, con ayuda de mis papás, pues obviamente tomamos la decisión y empecé a estudiar medicina. Les comento que hice un año de medicina, pero como había estado mucho tiempo fuera de mi casa y y sin mis padres, con unos padres postizos que eran mis tíos prácticamente, porque aunque no me hacía falta ningún bien, pero no estaba en mi casa, ¿verdad? Estaba en la casa de mis tíos. Entonces, pues pensé que era una carrera demasiado larga, luego que tenía un año de estar estudiando y pensé en estudiar otra carrera y poder trabajar y estudiar. Tenía la capacidad, era una persona muy dedicada, así es que empecé a estudiar otra carrera, licenciatura en administración de empresas. Fui a buscar trabajo a un banco y ahí fue donde conocí al muchacho con el cual me casé, que es mi esposo. Obviamente que era una niña era muy pequeña y les comento que apenas tenía 19 años cuando me casé y realmente pues fue una experiencia un poco caótica, ¿verdad? Porque nunca me imaginé, yo lo que quería era como tener mi casa, tener mis cosas y realmente no llegué a conocer a profundidad el muchacho con el cual yo me estaba casando. Fue así como pues empezamos a tener problemas, ¿verdad? Porque obviamente no presentamos lo que somos cuando somos novios y realmente pues salí embarazada muy rápido de mi primer hijo varón y justamente cuando mi hijo nace, pues a los pocos meses empezamos a ver que el niño no levantaba, no agarraba su biberón, no hacía muchas cosas y nos dimos cuenta de que el niño tenía problemas. Lo llevamos al pediatra y ahí fue donde nos dijeron que nuestro hijo tenía una parálisis cerebral, que había nacido con ese problema, que no iba a caminar, que iba a perder la vista, que iba a ser como un vegetal y que a los 12 años esos niños morían. Yo recuerdo cómo salí de ese hospital muy, muy dolida y muy molesta. Y recuerdo cuando le dije al doctor, realmente usted no es Dios para decirme cuándo se va a morir mi hijo. Y miren que me fui con aquel gran dolor en mi corazón y empecé a acordarme de cómo pues en esos momentos es cuando nosotros nos acordamos de Dios, ¿verdad? Nos acordamos que hay un Dios en el cielo y que Él es el que puede cambiar cualquier diagnóstico o cualquier situación en nuestra vida.
Y pues entonces busqué a mi abuela era una mujer muy cristiana, y busqué a mi abuela incluso se fue a vivir conmigo. Eh, eh, Esa mujer que en los momentos, en las vacaciones, cuando nos íbamos todos los niños a la casa de ella, ahí nos enseñaba los principios de la Biblia, los principios cristianos. Esa mujer fue la que llegó a mi casa pues a socorrerme con aquel gran problema que yo tenía, y oraba conmigo, pues sí, obviamente le pedimos muchas cosas a Dios y Él contestó. Pero mi relación con mi esposo se seguía deteriorando, pues obviamente yo puse en primer lugar a mi hijo, eh, y, y se seguía deteriorando, ¿verdad? No, nos empezamos a culpar entre nosotros, culpamos a Dios, culpamos a los médicos. Bueno, al final nos empezamos a culpar nosotros, y llegamos a una situación muy crítica, tan crítica que pues llegamos a ese momento donde perdimos el habla, donde casi ni nos hablábamos, donde casi no compartíamos. Pero aún así seguimos adelante, pues yo me ponía a pensar, yo decía, bueno, si yo me divorcio, ¿cómo va a ser? Puede ser que yo me vuelva a casar, pero ¿cómo va a ser? Ese hombre va a querer a mi hijo. Pues me daba mucho temor, ¿verdad? El divorcio también, así es que no tomé la decisión de divorciarme. Pero las cosas se siguieron deteriorando en esos pleitos y en esas reconciliaciones. Pues yo tuve mi segunda hija. Recuerdo que mi tía, que era una psiquiatra, ella me decía, tenés que tener otro hijo porque este fue un accidente, este fue no es que no vas a tener hijos, ¿verdad? No es que no vas a tener hijos normales, claro que sí, tener otro. Y así fue como salí embarazada de mi segunda niña. Pero les voy a comentar que mi matrimonio siguió muy mal, y llegamos al punto de pleitos. Recuerdo que yo muy deprimida, entré en depresión una vez, quise darle veneno a mis hijos y morirme. Otra vez quise matarlo a él. Eh, y tantas cosas que pasaron en nuestra vida, ¿verdad? De pleitos y contiendas. Mi casa era como una guerra, ¿verdad? Era un campamento de guerra. Pero miren que llegó un momento donde hubo un día, que fue un 31 de diciembre, por eso digo yo que definitivamente el Señor puede cambiarle la vida a uno en un día. De un día para otro su vida puede cambiar. Y yo en este momento yo le invito a que usted que está viendo la transmisión no se quede así nomás con la transmisión para usted. Es muy posible que muchas mujeres, muchas amigas suyas estén necesitadas de una palabra, estén necesitadas de una experiencia como esta que les estoy contando yo, que fue mi vida y que fue de donde Dios me rescató. Miren que yo estaba en un profundo hoyo, y el Señor cambió de un día para otro mi vida. Esa noche me acuerdo que era un 31 de diciembre y yo venía de la casa de mis suegros, y ahí llegué a mi casa, acosté a mis hijos y escribí una carta a Dios. Eh, Así como hay unos instrumentos que nos muestran a nosotros ahí en los grupos, que es hacer las peticiones al Señor por escrito, que es como un fax que nosotros le mandamos a Dios. Pues esa noche yo tuve ese encuentro especial con mi Dios. Le escribí esa carta y yo le dije, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo una vida como esta. Yo quiero, Señor, que tú seas mi padre y yo ser tu hija de verdad. Saben que muchas veces nosotros le entregamos nuestra vida a Dios y lo decimos de palabra, pero realmente no la entregamos completa, no rendimos nuestra voluntad a Él. Yo en ese momento rendí mi voluntad y le dije, Señor, ahora lo que tú me digas, yo eso voy a hacer. Y empecé una relación con Dios, me metí a un grupo a servir, empecé a servir porque yo sabía que yo no iba a poder tener esa relación con Dios si yo me quedaba
sin un compromiso. Saben que el compromiso es una herramienta, es una cualidad muy importante, ¿verdad? Comprometerse. Yo me comprometí a servir y para poder permanecer, y empecé a servir, y saben que no pasaron más de 3 meses que yo estuve sirviendo en ese grupo cuando empezaron a llamar a mi casa una persona, un hombre empezó a llamar a mi casa, y recuerdo que ese hombre había estado llamando a mi casa por un año, invitando a mi esposo a unos desayunos, y mi esposo no había asistido. A veces, como estábamos en esos pleitos y esa contienda, a veces yo ni le pasaba el teléfono, a veces le decía ahí te llaman, pero no le pasaba el teléfono realmente. Y les voy a comentar que después de que yo le rendí mi voluntad a Dios, que ya estaba entregada y comprometida y decidida a ser una hija, verdadera hija de Dios, ahí fue cuando yo escuché esa llamada de un hombre que decía: estoy llamando de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y cuando yo escuché esa frase tan larga, yo dije: oh, esta llamada yo ya la he recibido. Y sí, ese hombre había estado llamando a mi esposo casi por un año. Semana tras semana ese hombre no dejó de llamar. Es tan bonito, ¿verdad? Cuando Dios le pone a alguien, a uno en su corazón, estarlo llamando y estarlo monitoreando, ¿verdad? ¿Cómo monitorearon a mi esposo? Yo le doy gracias a Dios por ese hombre. Era un nicaragüense. Por cierto, saludos desde Nicaragua al señor Girón. Pues ese hombre llamó a mi esposo, y saben que él fue, y les voy a contar que en ese desayuno el Señor hizo cosas grandes en la vida de él. Él realmente que solo estaba esperando, yo digo que solo estaba esperando el Señor ese momento en que yo estuviera lista para poder tocar a mi esposo, y que juntos nosotros pudiéramos experimentar esta relación con Dios. Pues empezó él a servir en fraternidad con ese amor del primer amor, ¿verdad? Cuando llegan los servidores a la fraternidad a cargar los parlantes, bueno, y empezó, lo pusieron como secretario del capítulo, luego como tesorero, y luego como presidente, luego como director zonal, y luego ahí siguió, ¿verdad? Con tantas actividades que hay en la organización, hay tanto lugar donde servir. Y pues mi esposo se metió de lleno en eso, dejó de tomar, porque esa era una de las cosas por las cuales nosotros discutíamos tanto, porque en la familia de él pues todos tomaban, ¿verdad? Todos tomaban licor, y los fines de semana eran terribles. Él dejó de tomar, dejó de ir a la calle, ¿verdad? Dejó de andar en la calle con los amigos. Él únicamente vivía para servir a Dios, y empezó a llegar temprano a la casa, y yo decía: Dios mío, ¿y en qué anda este hombre? Porque les voy a contar que al grupo donde yo me metí a servir originalmente no era de fraternidad, pero sí eran unos grupos de oración. Entonces, pero luego él me dice: hay grupos de damas en el Hotel Alameda, así es que te invito a andar. Y fue cuando yo llegué al Hotel Alameda la primera vez, y recuerdo cómo me abrazaron, me dieron aquel abrazo tan fuerte que casi me tronaron mis costillas. Y realmente sí pude percibir que el Espíritu Santo estaba ahí, que Dios estaba ahí en ese lugar. Y miren, me enamoré, me quedé en ese grupo, empecé a invitar amigas ahí también al Hotel Alameda, en Tegucigalpa, y empezamos a asistir. Y una buena noche, que fue otro momento en el que Dios entró a mi vida, en que lo pude ver palpablemente, fue un día que una mujer estaba contando su testimonio, así como lo estoy contando yo hoy en esta mañana, y ella decía que nosotros no podemos recibir las bendiciones de Dios porque nosotros todavía tenemos clavado a Jesús en la cruz, sus manos todavía las tenemos clavadas, y Él por eso no las puede soltar para bendecirnos, ¿verdad? Y en ese momento yo dije:
esto no, nunca lo había escuchado así, ¿verdad? Y resulta que, pues, dijo ella, y uno de los clavos con los cuales lo tenemos clavado es con el chisme, con la forma de hablar que todavía no la cambiamos, con la falta de fe, con el perdón. Todavía tenemos resentimiento en nuestro corazón, e incluso a personas que amamos todavía no las hemos perdonado. Y fíjense que en ese momento a mí me dio como un golpe en el estómago. Y yo dije, no, pero yo ya perdoné a Gerardo, dije yo en mi ser, ¿verdad? Pero que cuando iba camino a mi casa, pues iba camino a mi casa esa noche y el Espíritu Santo iba redarguyendo en mi ser, en mi conciencia, ¿verdad? Diciéndome, no lo has perdonado todavía, hoy es el día del perdón. Y miren que cuando yo llego a mi casa, mi esposo me está esperando y me dice, ¿cómo te fue? Y cómo es el Espíritu Santo de lindo, ¿verdad? Porque él hasta provoca las conversaciones. Y me dice, ¿cómo te fue? Y ahí entonces a mí empezaron a brotar las lágrimas y le dije, realmente hablaron del perdón y siento que pensaba que yo ya te había perdonado, pero realmente no te he perdonado. Y recuerdo que antes de esa conversación yo le decía al Señor, yo no lo puedo perdonar, las cosas que me ha hecho, ¿cómo lo voy a perdonar? Si me hizo esto, si me hizo el otro. Pero ya el Espíritu Santo también me decía, pero si yo te he dado esto, te di un trabajo, porque recuerdo que yo empecé a pedirle a Dios en ese tiempo que yo estaba sirviendo, yo le decía, Señor, yo quiero un trabajo, me estaba graduando en la universidad, y el Señor me dio mi trabajo, el Señor me dio, de ahí yo le dije, Señor, yo quiero un carro, y el Señor me dio un carro para que pudiera llevar mi niño a terapia, a la Teletón, y les voy a decir que ese momento que yo estaba con mi esposo ahí, yo le dije, realmente no te he perdonado, así es que hoy vamos a hablar de eso. Y miren, nos tomamos de las manos y nos arrodillamos en nuestra sala y le dijimos a Dios, y nos perdonamos y nos hablamos de muchas cosas, ¿verdad? Y le dijimos a Dios, Señor, entra a nuestra vida porque nosotros solos no lo vamos a poder hacer, pero con tu ayuda sí lo vamos a poder hacer. Eres el único, solo contigo lo vamos a poder hacer. Y ese fue otro momento donde fue un momento tan importante que yo les voy a decir que el perdón para mí es una llave que abre los cielos, porque yo pude ver cómo en mi casa empezaron a pasar cosas, empezamos a recibir bendiciones, definitivamente que era real aquello, el Señor soltó sus manos de bendición para nosotros, se abrió un portal del cielo en mi casa. Miren que mi hijo empezó a sanar, poníamos las manos sobre él y recuerdo que tenía estrabismo, tenía los ojitos cruzados y nosotros oramos y sus ojitos se le enderezaron. Empezamos a ver la bendición. Mi esposo se había quedado sin trabajo porque ustedes saben que cuando se empieza un nuevo ciclo, una nueva vida, pues el Señor cambia todo, cambia los amigos, cambia todo, el entorno incluso. Y pues mi esposo se había quedado sin trabajo y en ese tiempo pues él, después de esa actitud, de esa decisión de perdón que nosotros tuvimos, le vino un trabajo súper lindo, ¿verdad? Súper bendecido, donde él pudo retomar su carrera en los seguros, porque en eso es lo que trabaja. Y fue como un caminar nuevo, empezamos un caminar nuevo. En ese tiempo también yo recuerdo que yo le pedí al Señor y yo le dije, Señor, hay una ciudad que yo quisiera ir a conocer. Y recuerdo que mi hija me preguntó cuál y yo le dije, quiero conocer París. Y recuerdo que para mí eso era como un sueño, algo que estaba como bien lejos de mí, pero el Señor me lo concedió. Luego vino mi esposo un día, semanas después, y me dijo, Lorena, tu sueño se va a cumplir. Fíjate que me mandan del Banco Centroamericano como líder de la región a recibir un curso a España, y así es que nos vamos con gastos pagados y así es que te voy a llevar al lugar que vos querés conocer, a París. Y miren, estuve un fin de semana ahí en París, fue hermoso. Y luego estuve en Madrid, que era donde mi esposo iba a recibir el curso. Recuerdo que una vez cruzándome la calle de Madrid, esas calles que son tan anchas, tan grandes,
y hay unos semáforos que suenan como pajaritos, ¿verdad? Para los no videntes. Yo recuerdo que estaban cruzándome esa calle y se me vino a la mente aquel versículo, ¿verdad? Que dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que tiene preparadas para los que le aman. Realmente que fuimos muy bendecidos, somos muy bendecidos. Después de eso empezó a caminar, empezó nuestro camino de bendición. Saben, en este momento nosotros estamos muy bien, el Señor no nos ha dejado. Después de esa reconciliación que tuvimos en mi familia, porque fue una reestructuración total la que hizo el Señor en mi familia y en nuestra familia en general, los hermanos de mi esposo, mi familia, todos conocieron al Señor pues a través de esos faros que se encendieron en mi casa. Hacíamos reuniones en la casa, nuestro tiempo lo dedicamos exclusivamente, nuestro tiempo libre lo dedicamos exclusivamente para servir al Señor. En esa reconciliación, en ese nuevo perdón, pues nosotros tuvimos otra hija que en este momento tiene 21 años, o sea que nosotros tenemos ya más de 21 años, casi 23 años de pertenecer a esta fraternidad y de servir en estos grupos. Y tuvimos nuestra hija, Elsie Gabriela, que ahora es la que cuando nosotros contamos testimonio, ella dice, mamá, papá, es increíble, yo no conocí esa parte de ustedes donde ustedes se peleaban y donde se asustaban hasta los vecinos, ¿verdad? De los pleitos que habían. Pero gracias a Dios Él nos dio una nueva vida, una nueva oportunidad. Mi hija en este momento está estudiando en Monterrey, México, que por cierto ahí, en estos momentos que estamos, porque dicen que nosotros tenemos que contar testimonios fresquitos de lo que hace Dios en nuestra vida, porque saben que cada día que nosotros nos levantamos es una nueva experiencia, es una nueva oportunidad de ver las bendiciones de Dios. En esta cuarentena que estamos, mi hija estaba en Monterrey, yo estaba muy triste porque yo decía, si le pasa algo allá, ¿qué voy a hacer? Me voy a desesperar, no tenía ni pasaporte porque había mandado mi pasaporte a revalidar la visa. Y ¿saben qué? Llegó un momento donde había un vuelo charter donde iban a traer los estudiantes de México y ahí se pudo enrolar ella y se vino con 110 estudiantes repatriados que venían. Los fumigaron y estuvieron en cuarentena y todo eso, pero fue hermoso, pues, o sea, fue una muestra del amor de Dios, de que Él cumplió los deseos de mi corazón, de que cuando una madre se arrodilla y le pide al Señor por sus hijos, el Señor cumple, el Señor escucha las oraciones de las mamás, ¿verdad? Mi hija yo la tengo aquí en casa, mi segunda hija pues también vive a 2 calles de mi casa, se casó con un muchacho que ama a Dios sobre todas las cosas. Ellos no sirven en fraternidad, pero sí sirven en su iglesia. Y ellos viven a 2 calles. Ella se graduó de psicóloga, su esposo es ingeniero en sistemas y son unos muchachos luchadores, pero los más luchadores y Dios los ha bendecido grandemente. Pero lo que más me maravilla a mí es cómo tienen arraigados esos principios en su vida, esos valores, ese valor principal, ese principio de amar a Dios sobre todas las cosas. Ellos lo viven a diario, saben que están cubiertos con su sangre y que donde caminen van a ser bendecidos. Tenemos un nietecito, tenemos un bebé de 3 añitos, ¿verdad? Que ellos ya tienen, son muy bendecidos. También tengo otra hija que no la tuve yo, pero que sí es una hija de mi esposo, que ya la tenía antes de casarse, ¿verdad? Ella también está casada, tiene su esposo, también hemos procurado que ellos conozcan al Señor y están sirviendo en la capital, en Tegucigalpa, tienen sus trabajos, están bendecidos de igual manera, porque el Señor provee y prospera. La nueva vida con una relación con Dios es diferente. Ya no es que no tengamos problemas, los problemas ya son
o sea, son una bendición, que los vemos casi como una oportunidad para que Dios se pueda manifestar ahí y nos pueda bendecir. Y bueno, ¿y qué les puedo contar de mi hijo mayor? Aquel que el doctor, el fisiatra, el neurólogo, todos decían que se iba a morir a los 12 años. Saben que una vez en una convención en Houston, yo estaba allá y entré a unos presbiterios proféticos que habían, que hacían antes en fraternidad, y recuerdo que una mujer me dijo, ¿sabes qué? Dice el Señor que a ti te han dado un diagnóstico, pero ¿sabes qué? Tu hijo va a vivir 20 años más y va a predicar esos 20 años. Y entonces, pues mi hijo el viernes va a cumplir 35 años, ahí está sanito, aprendió a caminar, juega basquetbol, tiene dificultad para hablar, es lo que tiene en este momento, pero él se baña solo, come solo, sube y baja gradas. Saben que nosotros no podíamos, bueno, nosotros decíamos que no íbamos a tener casa de 2 plantas, ¿verdad? Porque mi hijo no iba a poder subir gradas ni bajar gradas.